Hola, Lautaro. Hola a todos. Bueno, ya sabéis que estoy con vosotros en DMP Geopolítica los jueves por la tarde o por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora Madrid, con la ayuda de Lautaro, sí, que está dispuesto a colaborar con nosotros. Ya sabéis, acordaros por favor de suscribiros, darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y darle a me gusta si os gusta el vídeo. Podéis hacernos también, dejarnos preguntas o comentarios que responderemos, ya sabéis, no en este canal, sino intentamos responderlos en la medida en que podemos en el canal de ECAI Center, en YouTube también, con ECAI con K, Center con C. Bueno, Lautaro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Adrián. Vamos a empezar, si te parece, ¿no? Hoy hablamos el tema es hacia un reparto del mundo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esto viene provocado por el terremoto que a nivel mediático, geopolítico, han despertado distintos movimientos que se han producido, sobre todo en Estados Unidos, y de la mano de Donald Trump, fundamentalmente, ¿no? Movimientos que apuntan hacia una aparente voluntad expansionista de Donald Trump. Esto es algo nuevo, porque Donald Trump había sido alternativamente duro y negociador durante el primer mandato. Siempre ha habido muchas especulaciones sobre cuáles sus políticas internas en el ámbito externo, con quién iba a ser agresivo, con quién no, pero nunca se había planteado que pudiese haber desde Estados Unidos una estrategia de expansión geográfica como la que se está planteando recientemente, ¿no? Esto empezó primero con unas, vamos a decir, insinuaciones sobre una posible intervención en México, intervención militar en México. Después, en los últimos discursos, ha hecho referencia a la posibilidad de que Canadá se integre como Estado número 51 de Estados Unidos, después a la posible incorporación de Groenlandia a Estados Unidos y también a la posible intervención en Panamá para hacerse con el control del canal de Panamá. Claro, y esto, por supuesto, ha roto los titulares de todos los periódicos, radios y televisiones del mundo y de todos los comentaristas, ¿no? Porque claro, esto parece estar revelando que dentro de su presidencia, y esto lo ha hecho cuando todavía le faltan 15 días para asumir la presidencia, ¿no? Esto parece indicar como si, claro, evidentemente un punto central de su presidencia fuese la expansión territorial, ¿no? Claro, esto representa primero un proyecto de país determinado, un proyecto de país en el que, según su visión, parece que por distintas razones necesitan una expansión geográfica y supone también una posición muy agresiva con respecto a los países del entorno, evidentemente. Esa agresividad está teniendo ya distintas implicaciones. Bueno, las reacciones sobre esas insinuaciones sobre una posible intervención militar en México, pues han tenido lógicamente reacciones muy duras desde México. Pues en Canadá el efecto, bueno, no solo de esas declaraciones, sino del conjunto de la relación con Trudeau, pues parece que ha sido el factor que ha desencadenado la dimisión de Trudeau como primer ministro, que algo que es un factor muy importante dentro de la pérdida de fuerza, de la aparente pérdida de fuerza, digamos, del bloque globalista que estaba controlando Europa y Estados Unidos hasta ahora, ¿no? Y en esa reivindicación sobre Panamá también, lógicamente, ha despertado reacciones en el gobierno de Panamá y la de reivindicación sobre Groenlandia, también reacciones en Dinamarca, que es el país al que Groenlandia pertenece, ¿no? Incluso ya sabéis que el rey de Dinamarca ha decidido cambiar el escudo de Dinamarca, incorporando dentro del escudo a Groenlandia para que se reafirme la titularidad de Groenlandia por parte de Dinamarca, ¿no? Aunque curiosamente en los últimos días se ha modificado el tono y desde Dinamarca
pues han manifestado estar dispuestos a mantener negociaciones con Estados Unidos, evidentemente no sobre la titularidad de Groenlandia, sino, bueno, sobre posibles alternativas que pudieran ser de interés para Estados Unidos, ¿no? Se supone que desde el punto de vista de la posibilidad de hacer uso del territorio de Groenlandia para determinados fines, ¿no? Bueno, vamos a ver, todo esto plantea muchísimas preguntas, ¿no? Aparentemente, desde la interpretación de lo que suponía el trumpismo, se partía de que era una alternativa al globalismo, es decir, que no era, el trumpismo no pertenecía a esa élite globalista que se basa en el control del mundo a partir de Estados Unidos. Y relacionado con ello estaba el eslogan de Estados Unidos del trumpismo de que tenemos que dejar de ser el policía del mundo, pero como contrapartida, o en parte gracias a ello también, vamos a evitar desangrarnos en ser policías del mundo, pero vamos a centrarnos en la reestructuración y el renacimiento, vamos a decir, de Norteamérica, de Estados Unidos, pero un renacimiento que todo el mundo estaba pensando fundamentalmente económico, ¿no? Y sí había ciertas dudas sobre en qué medida Estados Unidos pretendería, o el trumpismo pretendería acoplarse al mundo multipolar, pero eso sí manteniendo quizás su influencia sobre Latinoamérica en concreto, ¿no? Pero claro, esto nos sitúa en otro contexto, todos estos movimientos, en los que quizás el planteamiento del trumpismo sería decir, vale, me sitúo dentro del mundo multipolar en el que va a haber distintos polos, pero un polo va a ser Estados Unidos, que como contrapartida de no tener el dominio sobre todo el mundo, a cambio vamos a ser más fuertes. Vamos a ser más fuertes y más grandes, aparentemente, ¿no? Sería lo que están pensando, ¿no? Vamos a ser más grandes porque vamos a intentar incorporar Canadá, Groenlandia, y seríamos una potencia ya desde el punto de vista territorial, pues mucho mayor. Una potencia mundial que se basaría en nuestras propias fuerzas, ya no tanto en el dominio o el control indirecto de otros países, ¿no? Bueno, esa es la interpretación que de alguna forma se está haciendo de todas esas declaraciones, ¿no? Pero no hay que descartar interpretaciones alternativas, porque claro, Trump siempre es una persona tremendamente compleja a la hora de interpretarle. No tiene un discurso estructurado racionalmente, ni lo intenta. Intenta siempre ser efectista, es decir, piensa en un momento, en cada momento, qué es lo que le interesa decir, qué mensaje le interesa transmitir y lo lanza, sin pensar, sin que le preocupe que esto sea o no coherente con lo que ha dicho la semana anterior o con lo que vaya a decir la semana siguiente. Entonces, tiene esa capacidad de revisar constantemente su discurso y esto le lleva a constantes contradicciones y también a los que intentamos interpretarle a una constante inseguridad sobre qué es lo que realmente piensa y cuáles son realmente sus intenciones, ¿no? Bueno, y en este caso, pues cabe también plantearse, ¿no? Bueno, ¿estos son realmente las intenciones del trumpismo? Es extraño porque hasta ahora, en todos los años del trumpismo, vamos a ir desde el 2015 aproximadamente, nunca había hablado de este tema, aparentemente, ¿no? O no de una forma sistemática, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomárselo en serio. ¿Hasta qué punto? Bueno, hay una posible interpretación alternativa o de un tanto, digamos, de carácter oportunista, como pueden ser las intervenciones, suelen ser las intervenciones de Donald Trump, que pueda en parte explicar todo esto, ¿no? Y esa interpretación alternativa la localizamos a partir de esta rueda de prensa en la que manifestó toda esta, digamos, agresividad expansionista desde el punto de vista territorial, pero que en algo de lo que apenas han hablado los medios de comunicación es que ante una pregunta sobre Ucrania, sobre la guerra en Ucrania, respondió, a ver si podemos poner el vídeo. I hope to have 6 months. No, I would think, I hope long before 6 months.
Espero tener 6 meses. 6 meses. Donald Trump empezó diciendo que él era capaz de resolver el conflicto en Ucrania en una semana, ni siquiera esperando a la toma de posesión. En la primera semana, después de ser elegido, incluso en noviembre. Esto no sucedió. Luego dijo, bueno, el primer día después de ser presidente, o luego la primera semana después de ser presidente, y ahora nos dice 6 meses. Claro, esto es un cambio de estrategia radical. Es un cambio de estrategia radical, porque no es solo alargar el tiempo, sino que es acoplarse de forma casi exacta a las estrategias de Rusia. Claro, las estrategias de Rusia, en principio, partiendo de la evolución del conflicto bélico en el terreno de batalla, pues parten de que ya están en un proceso de, digamos, de rentabilización de la guerra de desgaste y han empezado con los avances territoriales y que probablemente como consecuencia de esos avances territoriales que se supone que van a ser continuados a partir de ahora, pues quizás en la segunda semestre es la previsión desde el punto de vista militar, en el segundo semestre era lo lógico prever que se terminara la guerra. El ritmo puede depender no solo de las estrategias de Rusia, sino del avance del colapso de Ucrania, ¿no? Entonces, sea porque avanzan por el norte hacia el Dnieper, hacia Kiev, o desde el norte Donbass hacia el sur, hacia el Mar Negro, o en las dos direcciones, pero la previsión es que se produzcan avances territoriales ya muy importantes y esto lleve al colapso del conjunto de Ucrania. Entonces, ya decíamos, como consecuencia de esto, va a ser Rusia la que decida qué es lo que pasa con Ucrania, qué parte del territorio de Ucrania queda incorporado a Rusia y cuál es el futuro institucional del resto de Ucrania para asegurar que no es una Ucrania obsesivamente rusófoba, como la construimos a partir del golpe de Estado que dimos europeos y norteamericanos en el 2014, sino que sea una Ucrania neutral o quizás mirando hacia el este, ¿no? Bien, pero ¿qué sucedía? Que claro, ese planteamiento de Donald Trump de que lo voy a resolver en la primera semana podía estar, y haciendo referencia además, como sus asesores estaban haciendo repetidamente, a una negociación partiendo de dónde esté la situación en el terreno, pues en principio, de forma inicial, no era aceptable para Rusia. Claro, para Rusia es el peor momento para negociar. Es el mejor para Ucrania, porque está empezando ahora su colapso, y es el peor para Rusia, porque después de 2 años de guerra de desgaste, ahora es cuando empieza la rentabilización territorial del desgaste, de la maximización del desgaste del enemigo y la minimización del desgaste propio. Entonces, claro, ahí se iba a producir un choque fácilmente. Si realmente Trump tenía la expectativa de en la primera semana poner sobre la mesa que hay que llegar a un acuerdo, Rusia dice no, entonces, ¿qué pasa? Entonces, podía venir el choque, ¿no? El choque con Estados Unidos o con el trumpismo, ¿no? Y, sin embargo, ahora con 6 meses, con esta referencia a 6 meses, lo que está haciendo Trump es adaptarse al calendario ruso, al calendario estratégico de Rusia. Claro, pero esto le puede hacer susceptible de todo tipo de ataques. Y, sin embargo, con todo este discurso expansionista, ha conseguido titulares en todos los periódicos y que solo se hable de eso. Y que esta referencia a los 6 meses ni se mencione, prácticamente. Ahora ha empezado algún medio a decir algo, pero durante 2 días solo se ha hablado de esto, ¿no? Bien, bueno, puede ser las dos cosas, ¿no? Que haya una exageración premeditadamente oportunista de esas aspiraciones territoriales, pero yo creo que esa interpretación alternativa pues tenemos que tenerla en cuenta, por si acaso, ¿no? Y desde luego es muy buena noticia el que Trump haga esa declaración que no vamos a pretender forzar un acuerdo antes de tiempo, con lo cual está dejando el terreno estratégico en Ucrania en manos de Rusia. Ya dijimos que desde el punto de vista del trumpismo lo que sí se puede esperar es contener la reacción, es decir, que la reacción de una élite occidental corporativa que está en pánico
frente a la victoria rusa en Ucrania que no sea una guerra mundial, ni una gran guerra. El contener esa reacción, esa puede ser la función fundamental de Donald Trump a partir de ese momento de ese segundo semestre de este año, probablemente. Bien. Bueno, Donald Trump nos da sorpresas todos los días. Y aquí tenemos un titular de hoy sorprendente, ¿no? De Euronews, que es una cadena también de televisión referente en Bruselas, en la Unión Europea. Pero bueno, es un titular engañoso, ¿no? Porque no responde exactamente a la realidad. Nos dice el giro de Trump en Truth, en su red social, en la red social que Trump utiliza habitualmente, ¿no? Netanyahu es un bastardo que quiere arrastrar a Estados Unidos a una guerra con Irán. Bueno, esto no lo ha dicho él. Lo que ha hecho es retuitear el vídeo, un vídeo que, si tenemos suerte, lo vamos a ver ahora, de una entrevista que le han hecho. Sí, de una entrevista que le han hecho a Jeffrey Sachs, que es un conocido experto en economía internacional y en geopolítica desde hace muchos años, un referente en las Naciones Unidas, y en esta entrevista es donde responsabiliza a Israel y a Netanyahu de las dinámicas de guerra que se han producido desde hace muchos años en Oriente Medio, y en particular a Netanyahu le llama, en realidad no bastardo, bastardo ha sido la traducción le llama algo peor, son of a bitch, que no es realmente bastardo, ¿no? Pero bueno, está en inglés, ponlo si quieres, creo que es... All the time, they had to figure out how to sell the war to the American people, how to scare the shit out of the American people. It was a phony war. Where did that war come from? You know what? It's quite surprising. That war came from Netanyahu, actually. You know that? It's weird. And the way it is that Netanyahu had, from 1995 onward, the theory that the only way we're going to get rid of Hamas and Hezbollah is by toppling the governments that support them. That's Iraq, Syria, and Iran. And the guy's nothing if not obsessive. And he's still trying to get us to fight Iran this day, this week. He's a deep, dark son of a bitch, sorry to tell you. Because he's gotten us into endless wars, and because of the power of all of this in the U.S. politics, he's gotten his way. But that war was totally phony. So what is this democracy versus dictatorship? Come on, these are not even sensible terms. Bueno, les he dicho, ahí le responsabiliza a Netanyahu de esa guerra sin fin en Oriente Medio y de haber utilizado para ello su influencia sobre Estados Unidos, ¿no? Bueno, de cualquier forma, el hecho de que Trump haya retuiteado, digamos, esa entrevista es muy significativo y sorprendente, ¿no? Y otra vez nos lleva al fondo de la cuestión, a preguntarnos qué es lo que realmente piensa Donald Trump, ¿no? Que todo el mundo suponía que iba a ser mucho más pro-israelí que la administración anterior. Sí se sabía que había tenido algunos roces con Netanyahu, pero todo el mundo estaba dando por supuesto que iba a ser mucho más pro-israelí que la administración anterior, ya digo, y sin embargo nos hace este retuiteo, ¿no? Y también ha hecho unas declaraciones diciendo que sus hijos no van a estar en la administración Trump. Esto es muy importante en la medida en que afecta a su yerno. Su yerno, Jared Kushner, que fue, digamos, el líder de las políticas de su primera administración con respecto a Oriente Medio, ¿no? Y que tuvo una enorme influencia en esas políticas, ¿no? Es judío de una secta judía sionista radical, ¿no? Y el hecho de que no esté en esta administración también es un dato importante, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que también tenemos que ser prudentes a la hora de sacar conclusiones de estos movimientos concretos, pero creo siempre que con el trumpismo tenemos que esperar a los hechos y tener las distintas puertas abiertas, por si acaso.
porque no sabemos lo que realmente hay detrás, ¿no? Hay en los analistas en general hay siempre posiciones viscerales con respecto a Trump, muy a favor de Trump, muy en contra de Trump, y yo creo que es necesario mantener las dos opciones abiertas porque, ya digo, es una confusión constante y yo creo que si realmente superamos esa multimodalidad y analizamos las cosas fríamente, pues nos quedamos en la duda. Y mantener la duda razonable sobre lo que realmente es Trump, yo creo que por el momento es la opción más lógica. Creo que hemos terminado las diapositivas, ¿no? Sí. Bien. Sí, Lautaro, teníamos algunas preguntas, ¿no? Ahí estaba muteado, perdón. Sí, estaba recogiendo un par. Acá voy a traer una de parte del público. La obsesión de Trump es Irán. Atacan en estos 6 meses a Irán, mientras que Rusia está aliada en Ucrania. Bueno, eso es lo que se está esperando, que efectivamente muchos analistas están hablando de un inminente ataque a Irán. Pero yo creo que es un tema dudoso, ¿eh? Porque, por lo que acabamos de decir, las verdaderas intenciones de Trump son siempre dudosas y en este caso, en particular, la situación de Oriente Medio es particularmente confusa. No os iba a poner en este PowerPoint unas imágenes de las noticias que ha habido estos días, se me ha olvidado, pero de las noticias que ha habido estos días sobre primero un informe del comité Nagel de Israel, es un comité nombrado por el propio gobierno de Israel, en el que hacen referencia a que Israel se tiene que preparar para una guerra, ¿con quién? Con Turquía. Con Turquía, ¿no? Y bueno, el nuevo contexto que se ha creado en Siria, con un gobierno con una fuerte influencia turca, hace que los intereses turcos se acerquen ya directamente a los de Israel y teniendo en cuenta las políticas anti-israelíes de Turquía, pues tenemos, bueno, y el propio Netanyahu, como reacciona a ese informe, ha hecho referencia a que hasta ahora hemos dado por supuesto que el gran enemigo era Irán, pero hay otros enemigos, haciendo referencia al contenido del informe, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Esto es un tema muy importante porque nos puede ayudar quizás a dar pistas para interpretar lo que está sucediendo realmente en Oriente Medio, ¿no? Creo que la semana pasada hablábamos sobre Siria y todas las dudas que nos dejaba el contexto de lo que había sucedido en Siria en estos últimos movimientos. Primero, lo sorprendente de la sorpresa, es decir, que movimientos de tantos miles de personas como se produjeron, pillaran aparentemente por sorpresa a Siria, a Irán, a Rusia. Luego vimos que no había sido tal la sorpresa. Luego se estuvo especulando que si el problema eran los jefes militares, que de alguna forma habían sido comprados o por no se sabe quién, si por Turquía o por los yihadistas o por quién. Pero luego hemos visto que, a pesar de lo que aparentaba las primeras reacciones a las que estábamos dando, por supuesto, que era un movimiento conjunto de Turquía, Israel y Estados Unidos, a pesar de lo que parecía en el primer momento, pues aparentemente hay muchas expectativas de que Rusia mantenga sus dos bases. Y una sorpresa muy importante ha sido la casi total falta de crítica a Turquía por aquello por parte de Irán y por parte de Rusia. Es decir, los primeros días todos interpretamos que había habido una traición estratégica de Turquía a Rusia y a Irán,
Y bueno, Turquía está en la OTAN, está entrando en los BRICS, no se sabía muy bien, pero bueno, con esto ya se pensaba que era una apuesta definitiva, pero sin embargo veíamos críticas casi inexistentes por parte de Irán y de Rusia contra Turquía. Nadie ha cuestionado el proceso de entrada a los BRICS, ni Turquía ha dado marcha atrás. Todo muy sorprendente, ¿no? Y ahora resulta que Israel nos dice que como consecuencia de este movimiento está considerando a Turquía como un enemigo estratégico y como un posible objetivo en una guerra. Bueno, esto todavía es pronto, seguramente la siguiente ya dijimos que íbamos a ir conociendo datos y vemos que poco a poco van saliendo, pero igual vamos a terminar interpretando lo que ha sucedido en Siria de una forma muy distinta a la que aparentaba en el primer momento. Pero bueno, todo esto nos va a ayudar a interpretar el conjunto de lo que está sucediendo en Oriente Medio correctamente. Y todavía hay muchos puntos oscuros. En este momento tenemos dos fundamentalmente. ¿Qué está pasando en Siria? ¿Cuál es exactamente la posición de Turquía? ¿Y cuál es su relación con Irán y Rusia? Y por otro lado, el trumpismo. ¿Cuáles son realmente sus objetivos? ¿No? Estas acusaciones que parece que está endorsando, que está apoyando, ¿no? Acusaciones contra Israel y contra Netanyahu como principales promotores de las guerras en Oriente Medio, si nos están indicando algo sobre las verdaderas opiniones de Donald Trump. Pero yo te iba a preguntar más que nada, en esta cuestión, el conflicto entre Turquía y Israel todavía no es del todo claro. Faltaría ver un poco más de evidencia, ¿no? Claro, claro. No, evidentemente. Esto era algo que sí se había apuntado, dependiendo, bueno, de cuáles eran las expectativas sobre la posición real de Turquía con respecto a Israel, que ha sido muy agresiva verbalmente, pero otra cosa es que esa agresividad verbal contra Israel se haga efectiva en la práctica o no se haga efectiva, ¿no? Y también depende de cuál sea la presencia real de Turquía en Siria. ¿Cuál es realmente la relación entre Turquía y el nuevo gobierno de Siria? ¿No? ¿Son estrictamente yihadistas que están actuando por su cuenta? ¿Están actuando por cuenta de Turquía? ¿Turquía puede hacerse con el control cuando quiera? Ha habido referencias estos días por parte de Turquía a que no van a permitir la fragmentación de Siria, y con eso parece que están dando por supuesto que no van a permitir que, digamos, esa zona autónoma de hecho de los kurdos se consolide, ¿no? Porque eso son un enemigo estratégico para Turquía, pero eso también puede ser el pretexto para entrar en Turquía hasta el final. Y de hecho, lo que es Siria ya es zona de influencia de Turquía y por lo tanto la relación directa con Israel ya está ahí, de una forma o de otra, ¿no? Pero sí, efectivamente vamos a tener que esperar a nuevos acontecimientos hasta verificar todas estas hipótesis, claro. Ahí traigo otra pregunta, Adrián. Nos vamos para Ucrania de vuelta. A Rusia no le convienen las negociaciones. ¿Qué opina Adrián acerca de la posible retirada de bases otanistas del este de Europa a cambio de la membresía de lo que quede de Ucrania en la OTAN? Bueno, se habla mucho de la membresía, de lo que quede de Ucrania en la OTAN, pero yo creo que ahí no se está teniendo en cuenta qué va a ser Ucrania ni qué va a ser la OTAN. Porque, ya hemos dicho más de una vez, lo lógico es que la OTAN desaparezca a partir de la victoria rusa en Ucrania. Porque con esa victoria rusa, de una forma u otra, se va a tener que negociar un contexto de seguridad estratégica en Europa. Y ese contexto de seguridad estratégica es incompatible con la existencia de la OTAN, que es una organización cuyo objetivo es cercar y atacar a Rusia. Entonces, es muy probable que la OTAN desaparezca, ¿no? Y segundo, ¿qué va a ser Ucrania? ¿No? Claro, se está dando por supuesto que esa Ucrania que no se incorpore a Rusia va a estar mirando hacia el oeste. Y si no es así, y si se crea una configuración institucional
similar a la que tuvo antes del 2014, como consecuencia de la cual esa Ucrania vaya progresivamente mirando hacia el este, o sea claramente neutral por sí misma, no por imposición externa, sino por su propia configuración interna. Es perfectamente posible, ¿no? Perfectamente posible. Siguiendo la línea de Trump, en 6 meses podríamos ver realmente qué pasa. Bueno, Trump ya lo que ha hecho es alargar el periodo a 6 meses, que es, yo creo, que la referencia razonable para que el conflicto evolucione por sí mismo en la dirección en la que está evolucionando ahora, en la dinámica en la que está evolucionando ahora, y como consecuencia, a partir de los 6 meses, pues los avances territoriales de Rusia, 6 meses aproximadamente, por supuesto, esto no puede ser matemático, los avances durante el segundo semestre, hemos dicho, ¿no? Durante ese segundo semestre, los avances territoriales de Rusia habrán sido suficientes para que, en parte por ese avance y en parte por el colapso de Ucrania, para que ya pues haya una capitulación, rendición, lo que sea, independientemente de cómo se le llame. Pero de hecho va a ser una capitulación o rendición de Ucrania. Ahí traigo otra pregunta. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto Rusia y Estados Unidos llegarán a un acuerdo para que Rusia deje que Trump y su equipo hagan lo que dicen con Groenlandia, Panamá, Canadá, y los Estados Unidos dejen a Rusia en Ucrania? Bueno, vamos a ver. Yo creo que el acuerdo va a ir más allá, no va a ser tan puntual. El acuerdo va a ser probablemente, primero, Ucrania no va a ser fruto de un acuerdo. El destino de Ucrania va a ser fruto de la voluntad estratégica, de las decisiones estratégicas de Rusia. Una parte se va a incorporar a Rusia, el resto tendrá una determinada configuración institucional. Pero va a haber necesidad de pactos para ver qué pasa con el resto de Europa. Es decir, para que desaparezca, para que se cree ese nuevo estatus de seguridad estructural en Europa, ¿no? Y eso se negociará probablemente entre Estados Unidos y Rusia, eso sí. Y luego una negociación sobre el futuro del mundo multipolar. Y esto será producto de una negociación probablemente entre Rusia, China y Estados Unidos, quizás también India, ¿no? Pero seguramente Rusia, China y Estados Unidos. Y ahí es donde entrarán estos temas. Es decir, bueno, ¿qué pasa con esa Europa occidental? Una vez que esté eso decidido, bueno, ¿cuál será el futuro de ese mundo multipolar? Y ahí es donde Donald Trump, quizás, si sus objetivos son realmente esos objetivos expansionistas que está diciendo estos días, pues dirán, bueno, mundo multipolar vale, pero yo quiero este territorio y esta zona de influencia. Y ahí lo planteará. Pero ese será su planteamiento. Vamos a ver cuál es la correlación de fuerzas, porque claro, la posición de Estados Unidos se debilita de forma progresiva de día en día. Hay como un tridente ahí que va a ser el que lidere las negociaciones: Trump, Estados Unidos, Putin por parte de Rusia, Xi Jinping en este tridente. Recuerdo también a Donald Trump diciendo en la campaña electoral que tenía primero, que lo iba a resolver rápido el conflicto con Ucrania, y segundo, que tenía buena relación con Putin y Xi Jinping, relativamente. Bueno, sí, aparentemente sí, pero claro, también es cierto que Donald Trump juega mucho con este tema de las relaciones personales, ¿no? Yo, bueno, estoy negociando a cara de perro, a muerte con alguien, pero tengo buenas relaciones personales con él, ¿no? Entonces, juega mucho con ese tema, ¿no? Claro, la cuestión es si ese concepto de hacer América grande otra vez, ese MAGA, Make America Great Again, ¿no? Eso, ¿en qué medida es compatible con ese concepto del mundo multipolar, ¿no? Y bueno, yo creo que en principio debería serlo, ¿no? Debería serlo. Pero claro, depende, ya digo, primero, esas ambiciones de que América sea grande, cómo se concretan desde un punto de vista territorial. Estados Unidos va a querer defender dentro de ese contexto su influencia también sobre Latinoamérica.
esto va a ser mucho más complicado. Claro, ya hay los propios muchos países latinoamericanos ya tienen una posición muy autónoma y a la defensiva con respecto a Washington. Rusia y China ya tienen sus esferas de influencia y han invertido fuertemente en muchos países latinoamericanos. Complicado, pero no sabemos si eso también va a intentar defenderlo Estados Unidos o no. Pero luego hay otros aspectos, ¿no? Porque, claro, ese es el ámbito, digamos, de reparto territorial de influencias, ¿no? Luego hay que tener en cuenta que sí hay también, esto es importante, hay una confluencia entre China, Rusia y Trump en el ámbito sociocultural, ¿no? En el sentido de rechazo a lo que ahora se llama el wokismo, ¿no? En lo que nosotros llamamos las corrientes socioculturales del posmocapitalismo, ¿no? Estas corrientes de los últimos 30 años que han venido impulsando las corporaciones globalistas, ¿no? Entonces, esto es rechazado en general por los países emergentes, también por el trumpismo. Entonces, esto crea un nivel de coherencia importante desde el punto de vista sociocultural. Se tendrían que poner de acuerdo en el ámbito geopolítico, pero lo que sí es claro es que sus políticas socioeconómicas son radicalmente distintas. Es decir, Trump defiende el proteccionismo arancelario, pero sin embargo es muy liberal en el ámbito de la economía interna, ¿no? Muy liberal, muy neoliberal también, porque claro, no renuncia a la expansión monetaria, etcétera. Y sin embargo, claro, los países emergentes, China y Rusia, son muy intervencionistas. El papel del sector público y de la actividad pública en su economía es fundamental. Es decir, son visiones casi contrapuestas, ¿no? Que también responden seguramente a que tienen bases sociales muy distintas los tres gobiernos, ¿no? Y claro, en el caso de Estados Unidos, la base social del trumpismo es en buena parte también una base de grandes empresas, de grandes inversores, una parte oligárquica, como lo es también la de esa oligarquía liberal globalista, ¿no? Entonces, tiene otras bases sociales en trumpismo también, ¿no? Pues en parte también en el ejército, servicios de inteligencia, etcétera. Pero esa conexión con un sector de la oligarquía, claro, esto tiene mucha relación con que en Estados Unidos, en sus 250 años de historia, nunca ha habido movimientos populares de peso. Siempre han sido las grandes empresas, los grandes empresarios, los grandes inversores o los grandes terratenientes en su momento los que controlaban, tenían el poder y se disputaban entre ellos el poder, ¿no? Pero entonces, en ese contexto es muy difícil que las alternativas surjan en base a intereses populares. Son siempre alternativas de un sector de la oligarquía contra otro sector de la oligarquía. Esto es, en Estados Unidos es casi lógico y casi inevitable, ¿no? Va a ser interesante esta presidencia porque, bueno, ya sabemos el apoyo fuerte de Elon Musk, un sector de la oligarquía, la tecnológica, y después el sector que ya hemos hablado de las petroleras y la economía clásica, industrial, tratando de convivir en el gobierno. Va a ser medio también, esas contradicciones van a impedir, o te pregunto, son muy probablemente impedimentos para un gobierno con una diatriz firme, digamos. Claro, la cuestión de fondo y la duda que se nos puede plantear al respecto es si el trumpismo es viable. Viable, me refiero desde un punto de vista económico. Porque claro, por un lado, renunciar al globalismo como instrumento de dominio económico tiene un coste muy importante y requiere incluso esas medidas de protección arancelaria tan radicales que se plantean, ¿no? Porque se plantea como condición, si no haces lo que yo te pido, aranceles. No se sabe muy bien si el objetivo es eso que se pide o es el arancel, en realidad, ¿no? Pero esas medidas arancelarias tienen sentido a corto o medio plazo si dan tiempo, sirven para dar tiempo para reforzar un determinado sector productivo, ¿no? Si no es así, a largo plazo son perjudiciales. Tu economía va perdiendo competitividad. Y yo creo que esta es la gran duda, porque la economía de Estados Unidos hace tiempo que funciona renqueando, no tan mal como la de Europa o Latinoamérica,
pero con un crecimiento de la productividad inferior superior, pero ligeramente superior al 1% en los últimos 20 años. El de Europa inferior y el de Latinoamérica inferior al 1%, el de Estados Unidos superior, pero por el 1,2, 1,3, dependiendo de cómo se mida, ¿no? Y esto indica una economía casi estancada, ¿no? Claro, con una inversión productiva estancada, con un avance tecnológico limitado. Bueno, todo esto es una cuestión de fondo, también con una inversión en infraestructuras pues paralizada desde hace mucho tiempo. Entonces, todo esto es imprescindible para que reanimar todo esto, para que Estados Unidos reanime su economía, ¿no? Entonces, si simplemente plantear esa guerra al globalismo y esos aranceles no van a ser suficientes. Necesitan una economía que tenga sentido por sí misma y que tenga capacidad productiva por sí misma. Y esta es la gran duda. Porque, claro, no faltan analistas que lo que están diciendo es que frente al fracaso del neoliberalismo de los últimos años, la interpretación general de los analistas es que necesitamos un nuevo modelo más intervencionista. Y algunos lo que hacen es mirar a los países emergentes que tienen un sector público potentísimo, etcétera. Pero claro, esto es totalmente utópico en Estados Unidos, ¿no? Claro, ellos mismos se han encargado de dogmatizar a su sociedad durante 200 años con el que Estado no, Estado no, Estado no, Estado no, todo privado, todo privado, todo privado, todo privado. Entonces, es algo que ni se plantea, ¿no? Tendría que haber una crisis descomunal en Estados Unidos para que alguien se planteara en serio dar el salto a políticas intervencionistas, ¿no? Intervencionistas con un peso importante del sector público. Entonces, la cuestión es si sin ese elemento la economía de Estados Unidos puede ser viable. Entonces, eso nos plantea dudas sobre la viabilidad del trumpismo en su conjunto también, a medio o largo plazo. Pero bueno. Capaz que por eso están esas aspiraciones expansionistas, la necesidad de recursos, o solamente política amarillista, que nunca se haría eso hoy, pero solamente para mover los medios de comunicación. Puede ser que de forma consciente o inconsciente todo lo demás se lo estén planteando, pues eso, para decir, bueno, voy a reactivar mi economía. ¿Cómo la reactivo? Pues con aranceles, con expansión territorial, controlando el canal de Panamá, pero igual se están olvidando lo más importante, ¿no? Lo más importante, de tener internamente una economía productiva que funcione, ¿no? No solo en base a ayudas externas, sino que por sí misma sea lo suficientemente dinámica, ¿no? Y China, Asia lo tienen, Rusia lo está construyendo muy rápidamente en los últimos años. Estados Unidos no lo tiene en este momento. No lo tiene, ¿no? Basándonos en la alianza, que lo hablamos al principio de estos dos sectores, al ser inestable, no hay propuesta económica. Podemos capaz de deducir o pensar que se puede llegar a venir un mandato de Donald Trump en el que la estabilidad económica no sea una característica. Bueno, no necesariamente porque, claro, estos retos, digamos, del modelo económico son retos de medio o largo plazo, pero no siempre de corto. Y a veces los problemas de corto plazo pues, se pueden solucionar por otras vías, ¿no? O aparentemente solucionar. Claro, de hecho, el trumpismo, que había sido uno de los grandes críticos del sistema financiero, de Wall Street, de la Reserva Federal, claro, cuando estuvo en el gobierno, era un enorme crítico de la Reserva Federal por no actuar suficientemente, ¿no? Por no ser suficientemente expansiva, ¿no? Es decir, utilizó ese recurso como lo están utilizando sistemáticamente los políticos desde un punto de vista de corto plazo, ¿no? Vamos a echar dinero al mercado para que durante los próximos meses las cosas vayan bien, aunque sabiendo que los retos de largo plazo pues se hacen cada vez peores, ¿no? Entonces tenemos una economía que no funciona, que no es por sí misma suficientemente dinámica y que además tiene retos estructurales, dos fundamentalmente, tanto en Europa como en Estados Unidos. Ese sobreendeudamiento, esa acumulación de deuda durante décadas a la que hay que darle una respuesta y, por otro lado, la caída demográfica.
Y en términos de donde yo estoy, en Latinoamérica, ¿cuál vos crees que es la perspectiva en general de su Sí, gobierno? dentro de ese reparto del mundo, claro, Latinoamérica es uno de los puntos dudosos, ¿no? Por lo que hemos comentado antes, ¿no? ¿Hasta qué punto decimos, el trumpismo va a aceptar? Bueno, vamos a un mundo multipolar, vale, pero mi polo, ¿cómo se va a configurar? Multipolar quiere decir un mundo en el que hay varios polos regionales de referencia. Está claro que Rusia va a ser uno, China otro, India otro, bueno, pero Latinoamérica va a ser un polo propio, o Estados Unidos va a exigir que sea una esfera de influencia, o va a exigir o va a intentar. Va a decir, bueno, negocian el avance de ese mundo multipolar, pero aunque no haya un pacto, puede ser, Estados Unidos puede decir, bueno, yo me reservo influir en Latinoamérica en la defensa de mis intereses, por ejemplo. Esto puede suceder porque, claro, la situación en Latinoamérica puede ser muy confusa porque cambia de un país a otro, ¿no? No es como Europa, que en su conjunto ha evolucionado en una línea durante 30 años y ahora se está de alguna forma, pero claro, en Latinoamérica ha habido líneas muy distintas durante mucho tiempo, ¿no? Tenemos a Cuba, por ejemplo, ¿no? Nicaragua, ¿no? Los países del ALBA que han tenido una trayectoria determinada, ¿no? Pero bueno, entonces hay posiciones muy distintas en el ámbito económico, en sus relaciones con Estados Unidos, y entonces, bueno, una cosa es que Estados Unidos intente influir, pero claro, el que simplemente digan me reservo Latinoamérica para mí va a ser complicado, ¿no? Pero claro, parece que este expansionismo territorial puede estar relacionado con esto, ¿no? ¿Cuál va a ser mi polo? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a ser territorialmente? Porque claro, hasta ahora todos estábamos pensando que territorialmente iba a ser Estados Unidos, pero igual ellos han pensado, vale, mundo multipolar sí, pero Estados Unidos más grande que antes. Ahí pienso, por ejemplo, tres países que se me vienen a la cabeza, capaz que me gustaría tu opinión. La relación con México, la de Venezuela, que es más sabida, y bueno, el más alto representante que tenemos en Latinoamérica de los BRICS, que es Brasil. Bueno, vamos a ver, con México, pues teniendo en cuenta la historia y teniendo en cuenta las últimas declaraciones, la agresividad de las últimas declaraciones, esas referencias a una intervención militar, etcétera, si México fuese como Canadá, pues probablemente se plantearían también convertir a México en el estatus 51, ¿no? Pero claro, México cuando son 100 millones de habitantes, creo que son, ¿no? Son muchos millones de habitantes, ¿no? Sí. Y también con una orografía muy difícil de controlar, ¿no? Entonces, claro, presionar a México para que México acepte ceder o incluso amenazarle con una invasión militar que genere el suficiente, digamos, el suficiente miedo en México como para ceder territorialmente, pues es muy difícil, es muy complicado. Claro, luego también está el factor cultural, evidentemente, claro. En Ucrania, Canadá es mayoritariamente de lengua inglesa, entonces esto ya crea un contexto histórico y cultural pues propicio, ¿no? Porque de hecho pues pudo ser relativamente accidental el que Canadá y Estados Unidos no fuesen la misma nación, ¿no? En su momento, ¿no? Pero claro, México es una cuestión distinta, ¿no? Es mucho más complicado. Una cosa es que se lo planteen, pero mucho más complicado, salvo que, claro, ya efectivamente se metan en aventuras estratégicas de mucho calado, ¿no? Otra cosa es pues que se esfuercen en mantener a México como un país de su influencia, ¿no? Y esto que ya en buena parte ya lo es, ¿no? En buena parte ya lo es, ¿no? Pero quieran evitar a toda costa que México, digamos, se escape de esa zona de influencia, ¿no? Bueno, dicen que de alguna forma el que se ha dicho repetidamente que el que México no haya solicitado
la adhesión a los BRICS, ¿no?, se debe a esto, ¿no? No a que no haya una sintonía conceptual con el mundo multipolar, con una visión compartida de la relación entre gobiernos y corporaciones, etcétera, sino a que, claro, México se debe a su relación con Estados Unidos y el plantearse siquiera la adhesión a un bloque alternativo, pues sería en sí mismo un conflicto, entrar en un conflicto directo de calado con Washington, ¿no? Ahí también está una cuestión de las interrupciones de posibles miembros, o sea, México y Argentina, sin lugar a duda. Argentina estuvo a punto, fue una decisión del Poder Ejecutivo Nacional bajarse de esa gran propuesta. Claro. Por eso también, por eso, si tengo que enfocarme, me enfocaría más en Brasil, capaz. Como, capaz, una especie de reducto de resistencia sudamericana ante un posible intento de utilizarnos de vuelta como patio trasero, como se usó en algún momento. Bueno, esto puede tener que ver el futuro de estos países con lo que realmente sea el trumpismo ideológicamente, ¿no?, que es un tema confuso, ¿no? Porque, por ejemplo, si vemos lo que las opciones conservadoras de derechas, como queramos llamarle, han hecho en Brasil y en Argentina, ha sido sustancialmente distinto, ¿no? Es decir, en Argentina, Milei desde el principio tuvo una posición frontalmente contraria a los BRICS. De hecho, esa entrada en los BRICS que estaba prevista se cortó. Milei cortó esa entrada, ¿no? Pero claro, la posición de Bolsonaro en Brasil fue muy distinta. No fue tan entusiasta como, pues no me viene el nombre ahora, de la anterior presidenta. Dilma. Dilma Rousseff, sí, que es ahora la directora del banco del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, ¿no? Sí. Rousseff hizo una apuesta muy clara y muy directa a favor de los BRICS, que, bueno, yo bastante más dudosa por parte de Lula y también por parte de Bolsonaro, pero ninguno de los dos lo ha cuestionado, ¿no? Ninguno de los dos lo ha cuestionado. Es más, incluso se pensó en la posibilidad de que al llegar Lula al poder después de Bolsonaro, esto pudiera significar un cuestionamiento de los BRICS, porque Lula tenía muy buenas relaciones con los demócratas de Estados Unidos y no se sabía esto hasta dónde llegaba, etcétera, ¿no? Bueno, esto no ha sucedido, pero bueno, lo que sí vemos es que Bolsonaro estaba muy directamente relacionado con el trumpismo. Quizás la relación entre Milei y el trumpismo no sea tan clara, ¿no? Es más bien, no sé, pues una forma de actuar de Milei que una identificación real de objetivos. Bueno, no está muy claro. Puede ser, no está muy claro. Pero claro, evidentemente, si el trumpismo claramente pone en marcha una estrategia de influencia directa o de control directo de toda Latinoamérica, eso lo vamos a notar también en Brasil, claro. Porque el trumpismo influye muy directamente en Bolsonaro, pero los demócratas también tienen influencia en el sector de Lula, ¿no? Y entonces, en conjunto, los sectores corporativos tienen una gran influencia también en Brasil con los dos sectores, con lo que se llama izquierda y derecha. Perfecto. Habrá que ver cómo juegan las fuerzas internas desde Xi Jinping y el trumpismo dentro de cada país, en Brasil. Claro, porque esa enorme influencia política de Estados Unidos en Latinoamérica tiene relación con una dependencia económica histórica, pero esa dependencia económica ha ido cada vez a menos en muchos países, ¿no? Brasil es un ejemplo claro, ¿no? Lo que pasa es que China no ha desarrollado una política de influencia política muy agresivas o duras. Se ha limitado a comerciar, ¿no? Pero claro, esto a largo plazo sí va generando una influencia en todos los ámbitos, sin ninguna duda. Y eso se iría notando. Pero claro, por eso también el trumpismo está obsesionado en limitar la influencia de China en los distintos ámbitos, ¿no?
Pues lo dijo en el Canal de Panamá, en Perú, etcétera, ¿no? Entonces, muy probablemente van a intentar moverse en esa dirección. Pero la gran duda sobre el futuro de la capacidad internacional del trumpismo sigue siendo la misma. Al final, a medio y largo plazo, si no hay una base productiva potente internamente en el propio país, todo lo demás va a irse poco a poco encogiendo de una forma u otra. Bien. Te digo ahí que estamos cerca de la hora. Una última pregunta, volviendo al viejo continente Europa. ¿Qué implicaría para el mañana geopolítico las posibles caídas de Macron y Starmer en Francia y en Alemania? ¿Golpes de Trump al globalismo? Bueno, muy interesante, porque no hemos tenido tiempo de hablar de esto, pero sí creo que en el programa anterior hicimos referencia a que todo hacía prever que, bueno, tenemos la prevista victoria rusa en Ucrania este año, pero a la vez que se va a abrir una auténtica lucha, o lucha a muerte, si queréis, política por Europa Occidental entre tres sectores. El trumpismo, el sector corporativo globalista, si queréis, y los países emergentes, ¿no? Por parte de los países emergentes, la influencia, bueno, no está clara, luego lo comentaremos, ¿no? En algunos ámbitos sí, ¿no? Es muy alta. Pero claro, estos últimos movimientos del trumpismo lo que han hecho es disparar ya esa lucha política antes de lo que nosotros pensábamos. Nosotros habíamos dicho, bueno, a partir de 2005, pero es que antes de llegar al poder ya lo han puesto en marcha, ¿no? Y entonces, claro, la caída de Trudeau es parte de esa lucha, sin ninguna duda, ¿no? Es un claro líder de estos grupos globalistas liberales que dimite, ¿no? Está puesta en marcha porque, claro, el Musk, con estos tweets sobre Keir Starmer, ha puesto en marcha un auténtico revolcón político en Gran Bretaña, en el Reino Unido. Ha puesto sobre la mesa no solo el papel de Keir Starmer en el encubrimiento de los escándalos de violaciones masivas en el Reino Unido hace 10, 15 años, sino también los nuevos informes que acreditan que aquello no fue un caso aislado, que hablaba incluso en lo que se sabía de cerca de 1.000 niñas, sino que parece que han sido alrededor de 50 ciudades, decenas de miles algunos dicen cientos de miles de niñas violadas, ¿no? Claro, es algo impresionante, ¿no? Y esto está haciendo ya temblar al establishment político británico, ¿no? También un mensaje de Elon Musk, pues a favor de AfD en Alemania, pues también ha hecho circular todo tipo de rumores a 2 meses de las elecciones, ¿no? Probablemente tiene mucha relación con esto lo que ha sucedido en Austria, ¿no? Que por primera vez se le abre el camino a un jefe de gobierno, digamos, de la derecha populista, ¿no? Y que antes, bueno, estaba totalmente cerrado, ahora se le ha abierto el camino y probablemente todo parece indicar que va a ser el jefe de gobierno. Aquí tenemos un tema muy curioso porque si os acordáis en uno de los vídeos anteriores hablamos de que a partir del final de la guerra vamos a tener una continuidad territorial entre Rusia y los países prorrusos, digamos, a partir desde Rusia, Ucrania, Eslovaquia, Hungría. Pero es que, claro, Hungría también hace frontera con Austria, ¿no? Con lo cual, podemos tener un frente político ya de partida muy consolidado. Ha fracasado también podemos decir ya que ha fracasado la revolución de colores en Georgia. Esto es muy importante, ¿no? Bueno, son movimientos. Bueno, tenemos una crisis política abierta en Francia. Estos movimientos tremendamente sorprendentes de Zuckerberg, el director de Meta, que es al final Facebook, Instagram, WhatsApp, ¿no? Y pues diciendo más o menos que se van a pasar al trumpismo, porque no es solo que hayan renunciado a sus políticas de censura para adoptar las de Twitter, algo ya bastante humillante de por sí,
sino que además ha hecho unas declaraciones elogiando el trumpismo de forma directa, ¿no? Y apostando por el trumpismo cara al futuro, ¿no? Entonces, todo esto está creando un ambiente para efectos del conjunto de Occidente que está apuntando claramente a la caída de estos gobiernos de carácter globalista liberal, que son los que han apoyado durante los últimos 30 años lo que hemos llamado el sistema de partido único, ¿no? En los que gobiernos que se decían de izquierdas o grupos que se decían de izquierdas, derechas o centro, en realidad estaban todos ellos al servicio de las grandes corporaciones, pero en todo lo importante, ¿no? Bien, tenemos ahí un tema dudoso que hemos comentado al principio y que es curioso y vamos a tener que ir aclarando, es qué pasa, porque claro, toda la disidencia que ha surgido en los últimos años es una disidencia en buena parte difusa, ¿no? Por un lado, se habla mucho de extrema derecha, extrema izquierda, pero claro, eso es seguramente exagerado, porque en principio el concepto de extrema derecha hacía referencia a los grupos conservadores que se plantean pues, tomar el poder con un golpe de Estado, o los de extrema izquierda es los que se plantean tomar el poder con una revolución, ¿no? Pero claro, el partido único creó un consenso tal que se empezó a llamar extrema izquierda y extrema derecha a todo el que se movía de ese consenso, ¿no? Entonces, probablemente esos apelativos son exagerados, ¿no? Pero sí tenemos a grupos, como puede ser, pues bueno, el que va a ser nuevo canciller austriaco, o Víctor Orbán en Hungría, o AfD en Alemania, o quizás Le Pen también, ¿no? No tan claro, ¿no? Que a la vez parece que van a tener muy buenas relaciones con el trumpismo, pero también son o se les califica claramente de prorrusos, ¿no? Y entonces, ¿esto cómo se gestiona, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar en la práctica? Bueno, probablemente esto irá madurando en el tiempo, porque claro, hay un contexto en el que ese enfrentamiento con el liberalismo globalista, digamos, pues les ha unido todas estas posiciones en muchos países, ¿no? Pero esas diferencias de posiciones reales, pues se va, a medida que el liberalismo globalista vaya perdiendo poder, las diferencias entre la influencia de los países emergentes y la del trumpismo se irán viendo probablemente más claras y se irán diferenciando los dos espacios. Me interesa mucho esto, más que nada el dirigente nuevo que está apareciendo en Austria, si es prorruso. Poco a poco van apareciendo elementos anti-Unión Europea dentro de la misma Unión Europea. Sí, sí. Y ahora con esta característica de que territorialmente ya no están aislados, sino que hay una continuidad, ¿no? Entre Austria, Hungría, Eslovaquia y a partir del final de la guerra, Ucrania, Rusia, ¿no? Muy interesante cómo evoluciona todo esto. Como una especie Bien, de... pues, sí. Pues si te parece, más de una hora. Bien, acordaros de que yo estoy con vosotros en DMP Geopolítica los jueves por la tarde o por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora de Madrid, ¿no? Acordaros de suscribiros, darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos o darle a like si os ha gustado el vídeo. Ya sabéis que contamos con Lautaro, y gracias Lautaro por estar con nosotros, y que podéis dejarnos comentarios o preguntas que intentaremos analizar o responder en la medida en que podamos, ya sabéis, no en este canal, sino en el canal de ECAI Center, de YouTube, ECAI con K, Center con C. Bien, Lautaro, pues como te decía, gracias por contar con nosotros y gracias a los que nos habéis seguido y hasta la semana que viene. Saludos, abrazos. Saludos. Todos.